Érase una vez, en un lejano lugar, en un instante perdido en el tiempo, cuando aún no existían las palabras, más allá del espacio, en un tiempo sin tiempo. por aquel entonces las almas se encontraban para soñar juntas, Para sentir sin cuerpo, oír sin oídos, tocar sin manos, mirar sin ojos, para hablar sin voz. y de repente apareció la melodía, del silencio emergieron palabras. y del cielo cayó una lluvia de letras. Entonces todo fue sentido. Todo fue llamado en nombre de la poesía. Sobre un silencio que no tiene métrica. Bienvenidos al mundo de las almas soñadoras. Al universo de las palabras voladoras. Bienvenidos a la mirada poética. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Aquí empieza el primer episodio. Yo soy Andrés Cortés y hoy estamos en compañía de Leti. Leti, estamos al aire. Sí. Hola, ¿qué tal? Soy Leticia de Arriba y os doy la bienvenida a La Mirada Poética. Pero no sé, yo creo que falta algo, ¿no crees, Andrés? Espera. ¡Hala! ¿Así? ¿Está mejor? Sí, mucho mejor. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Oye, Andrés, ¿alguna vez te has preguntado qué es la poesía? Poesía. ¿Y qué no lo es? ¿Qué te parece si vemos la definición de algunos poetas? ¿Qué decía Antonio Machado? Palabra en el tiempo. Blas de Otero. Expresión y reunión. Verlaine. La poesía era, antes que otra cosa, música. ¿Y qué pensaba Tagore? Bueno, aquí se empieza a complicar un poco. La poesía es el eco de la melodía del universo en el corazón de los humanos. ¿Y don Juan Ramón Jiménez? La poesía es una aproximación a lo absoluto, por medio de símbolos. Ajá. ¿Y Gloria Fuertes? El poeta, en lugar de contar sílabas, debería contar lo que pasa en el mundo. ¿Y Cernuda qué pensaba de todo esto? Cuando un poeta habla de poesía, está justificando o defendiendo, aunque no lo sepa, su posición dentro de la gran morada que habita. Me estoy liando. Mira, Andrés, no te agobies. Yo creo que el que más claro lo dejó fue Lorca. Lorca decía: un poeta no puede decir nada de poesía. Eso déjaselo a los críticos y a los profesores. Ni tú, ni yo, ni ningún poeta sabemos qué es la poesía. Sí, claro. ¿Pero para qué sirve todo esto? Para algo debe de valer. Al menos a Octavio Paz le resultó muy útil. Octavio Paz, el Premio Nobel de Literatura de 1990. Ese mismo. Mira lo que él decía sobre la poesía. Mi primer escrito, siendo niño aún, fue un poema. Desde esos versos infantiles, la poesía ha sido mi estrella fija y nunca ha cesado de acompañarme. Y cuando atravieso por periodos de esterilidad, me consuelo leyendo a mis poetas favoritos. Vale, pero espera un momento. ¿Por qué estamos hablando de Octavio Paz? Bueno, pues porque él también decía que la poesía se dice y se hace.
Mira, vamos a la poesía. Vamos a ello. Decir, hacer, de Octavio Paz. Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía se desliza entre el sí y el no. Dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, es un hacer. Es un hacer que es un decir. La poesía se dice y se oye. Es real. Y apenas digo que es real, se disipa. Así es más real. Idea palpable, palabra impalpable. La poesía va y viene, entre lo que es y lo que no es, teje reflejos y los desteje. La poesía siembra ojos en las páginas, siembra palabras en los ojos. Los ojos hablan, las palabras miran, las miradas piensan. Oír los pensamientos, ver lo que decimos, tocar el cuerpo de la idea. Los ojos se cierran, las palabras se abren.